de nuevo en el retrovisor, el programa semanal de las entrevistas. Y hoy vamos a hacer también una entrevista, lógicamente. Vamos a hacer una entrevista con una invitada que la hemos tenido hace muy poco, pero que nos habló como artista y cantante y trotamundos, porque ha viajado por todo el mundo. Pero hoy la tenemos aquí, y nos va a hablar de muchas cosas, entre ellos, no se quede, vamos a ver que aquí nos hablará de psicología, cosa rara, pero bueno, a ver qué es lo que nos puede contar. ¿Qué tal? Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José María? Muy bien, súper bien, aquí en este sitio tan bonito que has buscado para esta entrevista. Sí. Bueno, algo especial, distinto. Hay que decirlo, estamos en un pequeño huequecito que hemos encontrado muy cerca del Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat. O sea que es un sitio que está bastante bien. Sí, ¿no? es un Estamos debajo de los árboles, sí. Se oyen los pajaritos, de cuando en cuando caen las hojas, o sea que estamos bien aquí. Súper tranquilo. Súper tranquilo. A la sombra, muy importante, porque con el calor que está cayendo en Barcelona y en toda Cataluña, ¿no? Pues... Vamos a ver. Pues te agradezco muchísimo este nuevo encuentro que tenemos aquí tú y yo, para hablar de una de las cosas que... Una de mis pasiones, aparte de la música y de tantas cosas, ¿no? De la docencia, de la comunicación, del saber, del aprender, del enseñar a los demás, de transmitir, ¿no? Es la psicología, como tú muy bien has dicho. La psicología siempre ha sido parte de mi vida por experiencias personales. Siempre me ha interesado muchísimo comprender cómo funciona la mente y cómo funcionan los comportamientos, como decía Punset, ¿no? ¿Te acuerdas de Punset? Sí, Eduard Punset. No se acuerda de él. Nuestro gran sabio catalán, físico además. Escritor de un montón de libros para comprendernos mejor como seres humanos y para comprender en qué hay aquí, ¿no? Qué hay dentro de... Y por qué somos como somos. Por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos. Y cuáles son las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuáles son? Pues depende muchísimo de muchos factores. Depende del factor familia, sobre todo. Yo creo que, por toda mi experiencia y por mi conocimiento a través de todos estos años, leyendo libros de psicología, escuchando a los grandes de psicología como es el doctor Iñaki Piñuel, es uno de mis iba a decir libros, pero de mis preferidos, uno de mis preferidos, Iñaki Piñuel, porque es muy intenso Iñaki Piñuel, pero es un gran psicoterapeuta especializado en bullying, en narcisismo y en psicopatía integrada. Además de ser un gran psicoterapeuta, él empezó con niños superdotados. Es curioso, empezó con niños superdotados y luego se fue especializando en temas más que iban apareciendo, ¿no? en la sociedad. Pero volviendo a la psicología pura y dura, el intentar comprendernos, entendernos, pues tiene que ver mucho con nuestros actos, porque todo acto tiene una consecuencia, todo acto tiene un resultado. Y como iba comentando antes, que me he ido de tema, me he ido un poco por mis preferidos, ¿no? mis referentes en la psicología. Es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de tu familia, de cómo tú te has criado, de cómo te han criado tus progenitores, hayan sido tus padres, hayan sido tus abuelos, los que te han criado, los que te han cuidado. Después, el ambiente en el que te has educado, es decir, los amigos que has tenido, tus redes sociales, tu cultura, la cultura que tú has obtenido, y después tus experiencias de vida. Así que son tres ingredientes súper importantes para que tú
actúes de una forma determinada y tengas unos resultados determinados. Por lo tanto, ¿cuál es el aspecto de los aspectos de la psicología que más te interesan? Todos. Me interesan todos, pero actualmente creo que hay una gran necesidad, y yo esto lo veo en allá donde voy, sobre todo en mi profesión también, ¿no? En los sitios donde he trabajado, con las personas con las que he hablado, las cosas que he hecho, cuando me hice el título de yoga, ¿no? Me saqué el título de yoga, que me fui a Mataró, en Mataró me encontré personas con las mismas inquietudes. Después me fui a Canarias y empecé ahí mi rodaje profesional en resorts. También me fui encontrando en el camino con personas que me fueron mostrando estas necesidades. En los cruceros también me he encontrado, o sea, han sido siempre encuentros como, entre comillas, espirituales, con personas con necesidades de saber qué está pasando. Porque, sí, perdona, dime. Mencionabas, hablando de los cruceros, el otro día, mencionabas que no todo es placentero. Ajá. O sea, me comentabas que, bueno, a ver si puedes, muy resumiéndolo mucho, sí. A ver, dime más o menos tu experiencia dentro del crucero este. Sí, no todo en los cruceros es de color de rosa, es decir, como todos los trabajos siempre tiene su yin y su yang, pero en los cruceros especialmente, perdona, que es que hay una mosca que me está un poco molestando por aquí, en los cruceros especialmente, como es un ambiente muy cerrado, claro, tienes que convivir con personas durante muchísimos meses. Entonces, claro, todo es como un gran hermano. Todo se magnifica y todo un poco se crea un caliz un poco extremista. Entonces, todo se lleva al extremo. Por supuesto que cuando sales de ahí, pues, bueno, vas viendo las cosas de forma más objetiva, ¿no? Y relativizas más. Pero, vale, entonces en los cruceros me he encontrado con dificultades a nivel de mucha competitividad. ¿Ha habido bullying? Bueno, podría decirse que ha habido una especie de bullying, sí. Celos artísticos, envidias, y además cuando trabajas con personas de otras nacionalidades que viven otras situaciones de vida también, que tienen otro carácter, otra actitud, otra forma de encarar la vida, otras situaciones, entonces claro, se hace mucho más difícil. Yo creo que más que bullying, José María... ¿Era entre compañeros? Entre compañeros, sí. ¿Artistas también? Sí. O sea, no era con el pasaje. No, normalmente con el pasaje no, con los clientes no. Yeah. Pero yo creo también, más que bullying, yo diría que ha habido como una cierta incomprensión, como un cierto no entendimiento, pero no entendimiento por no querer entenderse. Vale. Por no querer por no querer saber, por no empatizar, por no querer empatizar, por una falta de empatía. Esto es, yo lo definiría así, una falta de empatía. Bueno, dejemos aparte el crucero, ahí continuemos con la psicología. Sí, pero esta falta de empatía, José María, también me ha pasado. También lo he visto en otros ámbitos. Lo que pasa que ahora, y sobre todo después de la pandemia, que yo pensaba que las cosas iban a cambiar, que la sociedad se iba a regenerar y que algunas cosas iban a ser más sanas y que se iba a sacar una verdadera enseñanza de todo lo que pasamos en la pandemia, creo que ha ido a peor.
creo que las cosas han ido a peor. La pandemia, quieras o no quieras, nos trastornó a todos un poquitín, ¿eh? Sí, nos trastornó a todos un poquitín. Lo que pasa es que el trastorno ya lo llevábamos. Pero ese trastorno, en lugar de utilizarlo para crecer y para sacar la experiencia de cosas que a lo mejor no queríamos repetir, sino que queríamos transformar, nos ha hecho ir a peor. Y ir a peor para mí y para todos los profesionales del mundo de la psicología que analizan cómo va esta sociedad, ¿no? Para mí era peor es que nos hemos convertido y nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más competitiva, más narcisista y más con poca empatía. Y piensa que la empatía, José María, es lo que nos ha mantenido, lo que ha mantenido la civilización en pie y lo que ha mantenido esta civilización viva durante tantos años. Si no hubiera sido por la empatía, nosotros no existiríamos. Vale. Sí, obviamente, ¿no? Ha habido guerras, ha habido, por supuesto, pero si no hubiera sido por la empatía... Y las hay, claro, de otra manera, ¿no? Bueno, ahora tenemos la guerra de otra vez de Irán, que es horrible. Pero bueno, ahora la guerra es de otra manera. La guerra ahora es más a través de... La guerra de ahora es una guerra entre políticos y que desgraciadamente pagan las consecuencias los que no son políticos. Esto es la guerra de hoy día. Sí, exacto, porque además los políticos, y ahora voy a decir una cosa que, bueno, que a lo mejor yo me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero bueno, me da igual, ¿no? Porque ya estamos puestos. Las personas, cuanto más poder adquieren, aunque sea mínimo, más corruptos se vuelven. O sea, el poder corrompe a las personas, sea el ámbito que sea la política, sea en la sanidad, sea incluso en la enseñanza, en un crucero, en las empresas, en cualquier sitio. Dale a una persona un poquito de poder y como no tenga valores, yo siempre he dicho... le puede el ego. Yo siempre he dicho que ahora se habla mucho, desgraciadamente, de la corrupción. Entonces yo me he preguntado muchas veces, los que no somos corruptos, si tuviéramos un cargo al cual pudiéramos acceder, ¿tú crees que no llegaríamos a ser corruptos? Sí, o dimites o te vuelves como ellos. No hay medias tintas. Las personas que se convierten en corruptos es por asociación con el mal. Si tú te asocias con el mal constantemente, acabas corrompiéndote. No. Eso está visto, está experimentado, es decir, eso ya está tipificado. No es una cosa que me estoy inventando yo ni tú, ¿no? No. Es una cosa que es así, que lo estamos viendo cada día y en todo tipo de ámbitos. Hay el dicho ese que todo el mundo tiene un precio. Claro. Entonces, es como vender tu alma al diablo. Y las personas que dicen, bueno, que se valoran cada día, ¿no? Que hacen como conciencia, como acto de conciencia cada día. Y dicen, bueno, a ver, yo en este sitio lo que estoy haciendo está bien, no está bien, ¿qué repercusiones tiene para mí esto? O sea, las personas que tienen remordimientos, que tienen sentimientos, que sufren, esas personas son las que se preguntan si van por buen camino o si no. Y la gran mayoría que no, que ven que pueden transformarse, entonces dicen, bueno, pues no, pues cambio, o me salgo, o dimito, o me voy. Bueno, ha habido casos, ¿no? Ha habido casos de políticos que no han... y otros que los han echado, y otros que no servían para ser corrompidos y los han echado. Tenemos un ex político que ha sido de la Generalitat, yo lo llamo Generalitat, el que ha sido de Cantabria, de Revilla. Al Revilla, sí. Revilla yo lo veo una persona honrada, sinceramente. Ha estado dentro de un poder
yo creo, por lo que, vamos, no se ha sabido nada de él, y él por lo menos presume a cuatro banderas, y yo lo creo que ha sido una persona honrada. Pero hay que creer sobre todo a las personas por sus actos. Ya, sí, claro. No por lo que dicen. No. Bueno. Sino porque ya sabes que las personas más manipuladoras del mundo son las vendedoras de humo. Sí, claro. Las que te dicen, las que te envuelven, las que tal. Pero después hay que ver qué actos han hecho estas personas. Y por sus actos los conoceréis. Vamos a dejar la política y seguimos con la psicología. Sí, pero que todo está... O sea, es decir, todo está relacionado. Sí, un poco, nos podemos encontrar de todo en todas partes. Ahora nos ha salido la política porque está siempre, ¿no? Hablar del día. Exactamente, está presente en nuestras vidas. Pero sí, como tú dices, dejando a un lado la política, la sociedad en general vamos mal. ¿Qué diferencia hay entre el narcisista, el psicólogo, o sea, el psicoterapeuta, psicópata? Es un psicópata. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre un narcisista y un psicópata? Sí. Muy buena pregunta. Sí. Bueno, antes te he dicho que las personas que tenían remordimientos, que las personas que sufrían por dentro, que las personas que les importaba cómo estaban llevando su vida, eran las que decían, uy, atención, si sigo por aquí me puedo convertir como ellos, ¿no? Entonces me voy. Esos son los narcisistas. Los narcisistas son las personas que tienen el narcisismo es un trastorno de la personalidad egosintónica. Sí. Los narcisistas tienen carencia de autoestima, pero la disfrazan con una personalidad arrogante y soberbia ante el mundo, porque no quieren que la gente vea sus carencias, entonces se ponen la careta, pero sufren, es decir, tienen sentimientos y emociones. Sin embargo, perdona, José María. Entonces, ¿cómo afecta el contacto con el narcisista? Sí, con el narcisista. Sí. Manipuladores, psicópatas, vale, a nuestra vida. Pero no te he contado la diferencia con el psicópata. Los psicópatas no sufren, no padecen, no tienen moral ni ética, no es una enfermedad ni un trastorno, nacen así. Es una actitud de vida, es la maldad por excelencia. El narcisista es un enfermo, el psicópata es una persona mala. Vale. Los dos son narcisistas. De hecho, el psicópata es el mayor narcisista del mundo. Pero la diferencia es que el narcisista sufre por dentro, aunque no lo quiere reconocer, aunque puede tener tratamiento, lo puedes llevar al psicoterapeuta para que se cure de ese trastorno, porque es un trastorno egosintónico. Es un trastorno de su ego. ¿Tú sabes la historia del narciso? Del narciso que se mira en el agua y ve su cara reflejada en el agua y dice, ay, qué guapa, qué guapo, qué maravilloso, qué bello, qué maravilloso, y al final se cae al agua y se ahoga. Pues eso es el narciso. El psicópata no. El psicópata no tiene moral, no tiene ética. Es malo por naturaleza. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que hay una diferencia. ¿Pero qué pasa? Que todos luego estamos los normales, ¿no? Todos los normales, los que nos consideramos normales, podemos ser narcisistas y podemos llegar a transformarnos en psicópatas si no conocemos esto. ¿Pero cuándo nace el psicópata? ¿Cómo cuándo nace? Cuando nace, o sea, cuando se puede decir que es un psicópata. ¿Y por qué le viene a ser psicópata? Hay niños que ya son psicópatas de niños. No se sabe, hay muchos estudios.
unos dicen en Estados Unidos, el mayor estudioso de los psicópatas que están en la cárcel, que son los que han cometido crímenes, es Robert Hare, que es uno de los mayores especialistas en psicopatía integrada canadiense, psicoterapeuta canadiense, ya tiene el hombre 90 años, que fue el padre de Iñaki Piñuel profesionalmente, ¿no? Iñaki Piñuel bebe en las fuentes de Robert Hare y él empezó a estudiar a los psicópatas que están en la cárcel, los que han cometido crímenes, pero estos son los psicópatas extremos, pero luego están los integrados, que los integrados son los que están en nuestra familia, los que son nuestros amigos, los que pasan por la calle, nuestro jefe. De hecho, Iñaki Piñuel tiene un libro que se llama Serpientes con corbata. Nuestro jefe, que son los que nos hacen bullying. Entonces, claro, están integrados, están camuflados en el mundo. De hecho, Robert Hare dice que nos vamos a encontrar con 70 psicópatas en nuestra vida y no nos vamos a enterar. Pero el psicópata es consciente de sus actos. El psicópata es súper consciente de sus actos, lo que pasa es que le importa un bledo. Le importa un bledo a la gente, le importa un bledo lo que te pase a ti, lo que le pasa al otro, porque solo piensa en su propio placer y en sacar el mayor beneficio de ti, y le importa un bledo lo que a ti, lo que tú sufras, lo que a ti te pase. O sea que no hay valores, no hay ética, no hay moral. O sea que cuanta más maldad hace, más satisfecho está. Exactamente, muy bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque los psicópatas les encanta ver sufrir a la gente. Eso les pone. Interesante. Se aburren muchísimo. Ajá. Por eso normalmente suelen engañar, triangulizar, pues no todos, pero la gran mayoría son muy manipuladores, controladores. Esa es la diferencia con el narcisista. El narcisista también es tóxico, pero tiene moral, tiene ética, sufre porque sabe que está haciendo mal. Bien. El psicópata no sabe, o sea, el psicópata no es un tonto emocional. No comprende las emociones, no entiende por qué lloras, no entiende por qué sufres. De hecho, se ríe del que sufre. Vale. Y hay muchísimos. ¿Y cómo cada vez más, José ¿Cómo María? Puedes compaginar la parte artística como cantante? No es para nada. ¿Quieres decir compaginar? Pues sí. Mira, yo cuando estoy haciendo mi parte artística, ¿no? Que es cantar, y siempre intento escuchar los vídeos en YouTube del Dr. Iñaki, estar siempre informada, porque, bueno, el Dr. Iñaki también hace un curso especial para Coach Cero, para aquellos que quieren ayudar a las víctimas de narcisismo y psicopatía, que ahora hablaremos, que me lo has preguntado, porque es muy fuerte lo que pasa en las víctimas cuando tienen contacto con un narcisista o cuando viven durante años con una persona que los está manipulando, los está engañando, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí se habla de todo tipo, ¿no? Padres, madres, hermanos, parejas, jefes. Verdaderamente es un terremoto emocional para la víctima. ¿Y el contorno de estos, vamos a ver, los psicópatas estos, el contorno que tienen, no se dan cuenta? No se dan cuenta, porque el psicópata, como muy bien ha estudiado Robert Hare, el psicópata, como gran narcisista que es, sabe ponerse la careta. Vale. Claro, lo que pasa es que la careta no se la puede poner siempre. Hay momentos en los que la careta se le cae. Bien. Porque es un ser humano X. Se le llama ser humano X, ¿sí? Entonces, cuando se le cae la careta es cuando ya lo puedes pescar, pero ya ha hecho el mal. Ya durante todo ese tiempo que él ha mantenido esa imagen al exterior,
y además es del que menos sospecharías, porque suele ser el amigo de los niños, el más afable, es del que menos diría la gente que es un psicópata. Cuando ya se le cae la careta, perdona José María, cuando ya se le cae la careta es cuando ya ha hecho el mal. Es cuando ya la víctima que ha vivido con esa persona o que ha estado en relación estrecha con esta persona ya está depredada. ¿Y hay diferencia de sexo? No, ¿Psicópata? No hay tanto hombres como mujeres, porque el psicópata no es una enfermedad, es una condición de ser. Y hay condiciones de ser que no dependen del sexo, dependen de tu mente. Y después, si me preguntabas que cómo nacía un psicópata. Hay estudios en Estados Unidos que están diciendo si es un gen, sobre todo los psicópatas que son asesinos, ¿no? Sí. Que si hay un gen asesino que les hace realizar esas cosas, ¿no? Que son más violentos de lo general, pero realmente tiene más que ver con la psicología y con la psiquis de la mente que no con algo genético, aunque los dos componentes, claro, son una bomba de relojería. Y lo que también quería comentar, perdona, que es que no quiero que se me olvide porque esto es muy importante, que hay psicópatas que nacen y psicópatas que se hacen. ¿Y cuál es peor de los dos? Los dos son igual de peligrosos. La pena... Uno que nace, por lo tanto yo creo que tiene más gravedad el que se hace que el que nace. ¿Por qué? Porque el que nace ha nacido ya psicópata. Sí. Y el que se hace no ha nacido psicópata, se ha ido haciendo, por lo tanto ha trabajado más el ser un psicópata. Muy buen punto. Bravo, José María, veo que, ostras, que lo has entendido a la perfección y que además estás aportando puntos súper interesantes. Es cierto. Es un campo que desconozco, te lo digo sinceramente. Ya lo sé, porque sí es verdad que lo hemos comentado, ¿no? Pero sí, este es un punto muy interesante. ¿Quieres decir gravedad a la hora de hacer el mal, no? Ya. Claro, porque el psicópata que se hace ha ido aprendiendo truquitos, ¿no? De cómo mejorar esa psicopatía. Claro, es curioso cómo una persona normal, ¿no? Con su ética, con su moral, con sus valores, llega a hacerse psicópata a través de un proceso muy sutil, porque realmente cuando estás en ese proceso, una persona normal no se da cuenta, o sí se da cuenta, pero no lo quiere ver. Ya. No lo quiere ver hasta que al final se transforma. Y los que están alrededor le van diciendo, pero es que tú no eres el mismo que es que tú has cambiado. ¿Qué? ¿Cómo que dices que he cambiado? No, si yo soy igual, ¿no? Pero sí, o sea, que quiero decir que puede ser que haya una cierta predisposición a que unas personas se hagan psicópatas y otras no. Puede ser que sí. Puede ser. Sí. Es muy interesante y lástima que se nos eche el tiempo encima. Entonces te voy a hacer la última pregunta. Haremos una segunda parte. Haremos una segunda y tú no paras, ¿eh? A ver, ¿cómo se puede ayudar a un psicópata al trauma de las víctimas del narcisismo? No, al psicópata no se le puede ayudar porque la psicopatía no es una enfermedad, es una condición. Entonces no hay cura para un psicópata, no tiene cura. Los psicópatas no tienen cura, mueren siendo psicópatas. Hay una película francesa que va de una abuelita psicópata. No me acuerdo ahora del título, pero ya te lo diré. Muy interesante. Que es ¿qué hacemos con la abuela? Algo así. ¿Qué hacemos con la abuela, no? Esta abuelita nace así y muere así. No hay cura de momento que se haya encontrado. Pero para los narcisistas que no son psicópatas, que no han pasado al lado oscuro, ¿sí? Como en la Guerra de las Galaxias, para los narcisistas sí que hay cura, hay tratamiento. Lo que pasa es que es tan duro
y es tanto tiempo, porque los narcisistas son muy rebeldes. Cuando tú le dices a un narcisista, cuando tú detectas a un narcisista y le dices, oye, necesitas tratamiento, ellos no quieren, porque para ellos no tienen ningún problema. Ellos sufren, saben que algo pasa, pero ellos no dicen que no va con ellos. Entonces muchas veces, muchas parejas, sobre todo parejas, los tienen que llevar de las orejas al psicoterapeuta para que hagan un trabajo con ellos, y muchas veces no llegan a buen fin porque se cansan por el camino, porque no siguen las indicaciones, porque son muy rebeldes. Entonces es difícil también para un narcisista curarse de su trastorno egosintónico. Y no habrá ningún... Pero para las víctimas, sí, dime. ¿No habrá ningún psicólogo que sea también psicópata? Por supuesto, la psicopatía está en todas partes. Por eso es tan difícil detectarla, porque cualquiera te puede engañar. Entonces es muy difícil. Y para las víctimas, que era la pregunta que me hacías, para las víctimas que sufren durante tanto tiempo el contacto con estos seres, malas hierbas, tóxicos, porque todos podemos ser tóxicos en algún momento, nadie es perfecto, ¿no? Pero una cosa es ser tóxico con intención y otra cosa es ser tóxico sin intención. Vale. Las personas, las víctimas de narcisistas y psicópatas integrados tienen que hacer una técnica especializada porque sufren muchísimas fases, se les bloquea la vida, José María. Se les bloquea la vida. Entonces, la terapia para las víctimas del narcisismo y la psicopatía integrada es el EDMR. Ya hablaremos en una segunda parte. En otra ocasión. Sí. Lástima que se nos echa el tiempo encima. Ha sido interesante, yo no pensaba que fuera tan interesante. Me ha gustado, sinceramente me ha gustado. Y hay que pensar mucho con todas las palabras, con toda la conversación que hemos tenido, y a ver si sacamos alguna conclusión. Sonia, de verdad ha sido otro placer tenerte. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Conversar contigo ha sido genial. Y bueno, ahora después del verano ya haremos otra entrevista, claro que sí. hablando del tema este, que creo que hay mucho que hablar. Sí, mucho que hablar. Y a lo mejor podemos ayudar a alguien. A mucha gente, porque cada vez más, y me gustaría hablar también del tema del propósito de la vida, porque hay muchos jóvenes que están muy perdidos, José María, muy perdidos, porque no encuentran pareja, porque quieren hacer una vida normal y se encuentran con, egoísmos, faltas de empatía. Hablaremos de todo ello y hablaremos también todas las consecuencias de las redes sociales. Ah, sí, súper interesante. Será interesante. Sí. Por lo tanto, hasta aquí el retrovisor. Nos veremos la próxima semana. Que seguramente la semana que viene tendremos aquí, vamos a ver, dejarme pensar, a Luis Barbero, el cantante y guitarrista también de varios grupos, entre ellos, hoy día, de los Salvajes. Pero bueno, eso ya hablaremos la próxima semana. Por lo tanto, Sonia, amigos, amigas y amigas por conocer, aquí se despide el retrovisor. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Chao.